por un escritor extraordinario, que acompañó su obra con una vida apasionante y un comportamiento singular. Tanto su figura como su apodo, Manucho, acabaron por integrar la mitología de la ciudad. Su nombre estuvo tan unido a sus libros como al personaje que representaba. Manuel Mujica Lainez nació en Buenos Aires el 11 de septiembre de 1910. Desde joven ingresó en la vida social de Buenos Aires, resignado a no pasar inadvertido. A los 22 años ingresa en el diario La Nación como redactor, volviendo más vasta e íntima su vinculación con el ambiente intelectual del país. En la redacción de La Nación siempre hubo escritores importantes, de manera que cuando este muchacho ingresa en La Nación, se encuentra con figuras de lo más granado, digamos, de la literatura argentina. Allí estaba Leopoldo Lugones. La agudeza de la observación, la certeza de la palabra que emplea, ¿no? Y bueno, como describe tan bien, ¿no? Y además ha tenido oportunidad de vivir momentos extraordinarios para un periodista. Él siempre contaba que cuando llegó el Graf Zeppelin, el dirigible a Buenos Aires, que debe haber sido en el año 34, supongo, llevó en la barquilla a algunos periodistas argentinos y al despegar, porque el asunto era mantener a este artefacto anclado en tierra con unas sogas que sostenían unos pobres tipos, unos pobres peones, ¿no? Y después tenían que soltar la soga para que el dirigible ascendiera. Y en el momento de soltar la soga, uno de ellos se quedó prendido a la soga y ascendió con el dirigible y no tuvo más remedio que largarse y morir, pobre hombre. Él describió eso como un novelista, un pintor, un novelista extraordinario. Si bien demostró gran sensibilidad para captar lo nuevo, lo raro, lo vanguardista, como escritor no se apartó de la claridad y la linealidad clásicas. Fue un hombre apegado en su vida y en su obra a los valores estéticos, en su estilo, en sus descripciones. Por esa riqueza que tiene en la descripción de esos mundos tan particulares, de esos personajes, de esa observación tan llena de ironía. Usaba el idioma como poca gente lo ha podido usar en la Argentina, ¿no? Era, bueno, todo un personaje literario y social. Era algo así como el juez de las elegancias en la vida social argentina, que en ese entonces tenía unas características muy diferentes de la actual, porque había todo un mundo de elegancia y de códigos sociales que seguían vigentes, sobre todo en determinado círculo. Glosas castellanas y Don Galás de Buenos Aires fueron lo que el escritor ha llamado su academia, recordando a los artistas plásticos que deben hacer su academia de dibujo clásico antes de lanzarse a más personales experiencias. Su primer libro, Don Galás de Buenos Aires, que está muy influido por la gloria de Don Ramiro de Larreta, de todos modos muestra un conocimiento del español antiguo que es extraordinario. Hasta en la letra. Era una letra muy trabajada, muy decorada, es decir, en sí misma era uno lo veía esos manuscritos, era como si estuviera viendo un dibujo. Si uno compara la letra de D'Annunzio, el poeta italiano Gabriele D'Annunzio, que era como el mentor de toda una literatura barroca, decorativa, ornamental, de fines y comienzos de siglo, con la letra de Enrique Larreta y la letra de Manucho, son idénticas.
Hacía un mes que navegábamos. Habíamos fondeado aquí y allá, en islas y más islas, a pedido de Granuja, del rufián italiano o del arqueólogo inglés. Mrs. Dali Bambrook accedía siempre. A ella lo único que le importaba era andar, zarpar, alzar velas, costear, arribar para volver a largarnos y tenderse en el puente del Lady Bam casi completamente desnuda. Fue una verdadera precursora, untada de pies a cabeza. Fue una prosa muy cuidada, con un sentido del ritmo admirable. ¿No? Uno lo va leyendo y se da cuenta de cuál es la entonación musical, dónde están las comas, dónde están los puntos, ¿no? Un maestro realmente. Esa visión pictórica que tenía Mujica Lainez, cómo sabía pintar grandes escenas, dando colorido, formas, movimientos. La curiosidad y el gusto por la historia lo inducen a escribir entre 1938 y 1946 3 biografías y 3 obras dedicadas a Buenos Aires. Aquí vivieron. Su primer libro de cuentos da paso a Misteriosa Buenos Aires, donde recrea artísticamente el pasado. Al principio de su carrera se ocupó de temas históricos, pero de una manera ya no, es decir, meramente como ficción, sino que había trabajos de investigaciones muy serios. Tiene la biografía de Miguel Cané padre, la biografía de Hilario Scasubi y la biografía de Estanislao del Campo, que son maravillosas, y creo que en este momento que están tan de moda la supuesta literatura histórica o la novela histórica, se haría muy bien en reeditarlas, porque son realmente espléndidas. Con Los ídolos comienza la saga de la sociedad porteña. Son años de creación ardorosa. Le siguen La casa, Los viajeros e Invitados en el paraíso. Los sucesos transcurren preponderantemente en Buenos Aires y sus alrededores, circunscribiéndose a nuestro siglo, a la experiencia del escritor. Es su propio mundo social, la secreta autobiografía del autor. Él retrató particularmente a la alta sociedad argentina a la que él pertenecía. Una sociedad, una clase social que estaba en decadencia y que había tenido un gran brillo. Pero con una mirada de ironía, con una mirada burlona, con una crítica mucho más aguda que aquella literatura que a fines del siglo pasado, pertenecientes a esa generación del 80, podían significar Martel, Wilde o el mismo Cambaceres. Es decir, Manuncho sigue esa línea, pero lo sigue con una mirada una mirada crítica, una mirada nueva que no tenían ellos en ese entonces. Él era un característico heredero de la generación del 80. Grandes conversadores, grandes viajeros, diplomáticos algunos, y él, por tradición familiar también, había heredado la admiración a estos hombres, que eran hombres elegantes, hombres de salón, que en efecto tenían a la conversación como un verdadero arte. Su vida era narrar, y que le narraran. Su vida era una novela, había sido incluso vivida como una novela. Hoy hablaré del retrato de Don Orione. Hace 4 años, de regreso de un viaje a Europa, conversé a bordo con un sacerdote de la congregación de Don Orione.
me dijo que el proceso de beatificación de ese hombre extraordinario avanza con paso seguro. Ya han sido aprobados todos sus escritos, materia delicadísima en estos procesos. No hay duda de que don Oriones será elevado por la Iglesia al honor de los altares. Yo lo conocí en 1935, el año en que fundó en Claypole su pequeño cotolengo argentino. Hacía mucho que estaba en Buenos Aires, a donde había llegado por primera vez en 1921, y donde había instalado, cerca de Buenos Aires, en Victoria, la casa inicial de la congregación por él creada, la pequeña obra de la Divina Providencia. Creo que lamentablemente tuve oportunidad de comprobarlo a menudo, que prefería sacrificar un amigo a una frase. Si en algún momento el mejor de sus amigos, al que él más quería, se prestaba a un juego de palabras, es decir, que había una situación que donde él podía decir una frase graciosa, aunque lo hiriera al amigo, pero que él veía esa posibilidad, esa frase graciosa, la decía, pero lo que ahí había que saber interpretar era que eso era superior a él. En 1962 aparece Bomarzo, un grueso libro de 650 páginas que 2 años después reaparece en forma de cantata con música de Alberto Ginastera. Bomarzo es una gran obra de esfuerzo literario extraordinario. Marcó así como un viraje muy fuerte en la obra de él, y a partir de ahí se sucedieron una serie de libros, de novelas históricas, mientras el Bomarzo era el Renacimiento italiano, el Unicornio era la Edad Media, era Francia, el Escarabajo, en donde a través de la historia de un anillo, de la época de los faraones, que va pasando de mano en mano, va narrando la historia del mundo. Esa meticulosidad para la reconstrucción de época, para la construcción de sus personajes. Cuando uno ve esos cuadernos que Manucho elaboraba en torno a cada temática, a cada cuento, a cada novela, uno ve con qué perfeccionismo encaraba todo eso, con qué rigor. Avanzábamos entre esas clasificadas ruinas como en medio de una ilustre catástrofe, cuyos fantasmas materializaban paso a paso su dramático blancor. Y yo no cesaba de escuchar, más próxima, la querida voz llamándome. Escarabajo, escarabajo, por aquí. Mientras sentía que mi señor se inquietaba, y lo mismo que yo escudriñaba en torno, apresurándose de escultura en escultura, como en pos de una pista. Escarabajo, escarabajo. Los 60 son años de labor intensa. La imaginación del escritor vuela infatigable. Lee, se prodiga en reuniones mundanas, frecuenta el teatro, las exposiciones, el cine, siempre al día, interesado por todo, atento a las obras de jóvenes escritores. Es una figura brillante del Buenos Aires artístico. Este hombre al que se había convertido como una especie de juez de las elegancias de Buenos Aires, ¿no? Y que parecía como tan sofisticado, y que podía parecer para algunos frívolo, etc. Era un hombre que trabajaba, pero trabajaba como un esclavo, porque escribió una cantidad enorme de libros, de artículos. Era un espectáculo humano por la libertad con que él procedía. En esto era muy semejante a Borges. Manucho había heredado esa
maravillosa facilidad para la charla, la anécdota, el apunte, la observación. Una frase de Manucho podía servir de carta, de muy buena carta de presentación, o al revés, hundirlo a quien se la dijera en el oprobio, ¿no? Entonces la gente muchas veces le temía porque tenía un espíritu de réplica muy vivo. Me acuerdo una vez un reportaje que le hicieron. Era uno de esos periodistas de revistas, bueno, de chisme, digamos, ¿no? Entonces Manucho le dijo que iba a hacer construir un estanque artificial donde iba a poner una Ofelia accionada con un motor, para que Ofelia circulara, y el otro lo puso. Era muy divertido, tenía un sentido del humor fascinante. Al mismo tiempo era un hombre en cuya obra se notaba una gran melancolía y una gran nostalgia, y por un mundo en realidad perdido, ¿no? Porque él pertenecía a una clase cuyo momento de esplendor había pasado. En De Milagros y Melancolías, también la presencia de la historia es constante, pero es fruto de la fértil imaginación del autor. Ante la verdad histórica, se apela a la verdad poética. Realmente era un hombre lleno de animación, lleno de entretenimiento para el que lo escuchara. Era un hombre enormemente generoso, enormemente cordial, muy dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, pero a veces todo eso se disimulaba detrás de una coraza de ironía, de sarcasmo. Manucho era el Manucho que se encerraba en su casa en Cruchica y escribía, el escritor, y otro era con el personaje que bajaba aquí a Buenos Aires, con el monóculo, con el sombrero, con el bastón, con la capa, Ese era el personaje. Es decir, que Manucho era para no mostrar el otro, el profundo, el reflexivo. En el fondo era un niño. Manucho, como casi todos los grandes escritores o los grandes artistas, era un niño curioso, ¿no? Me imagino que muy sensible, muy sensible, y a veces difícil, con la gente que no le gustaba o no le interesaba, podía ser bastante tremendo, ¿no? A fines de los 70, comienza el trabajo de colaboración entre Manuel Mujica Lainez y Aldo Cesa. Letra e imagen de Buenos Aires. Más letras e imágenes de Buenos Aires. Vida y gloria del Teatro Colón y Jockey Club, un siglo después. Manucho, curiosamente, no tiene diálogos importantes y en general tiene muy poco diálogo en sus libros, porque a él le gustaba describir. Es una literatura muy visual y de gran descripción, minuciosa descripción. No se había adaptado nada de Manucho al cine, y se habían adaptado muchas cosas de Borges. Entonces él decía, fíjate, dice, que Borges no tiene ningún problema en hacer esas adaptaciones, en dar el permiso para las adaptaciones, porque sigo y no va a ver la película. No era un autor, Manucho, que nos imponía sus reglas, que desde un principio dijo yo quiero participar en el guión, quiero que se haga tal cual lo pienso. No. Manucho era un hombre amplio, un hombre deslumbrado por aquello que nosotros le proponíamos para trabajar de esos cuentos y transportarlos a las imágenes. Se quedó
emocionado de ver el episodio de El Salón Dorado, ¿no? Y debo decir que estaba a mi lado cuando se hizo la privada y le cayeron unas lagrimitas, cosas muy raras. Jamás demostraba su emoción hasta ese punto. Nadie se ha olvidado de él. Al margen de las modas literarias, tan independiente y personal como era, los libros de Mujica Lainez siguen editándose, obedeciendo a la fuerza de su intransferible seducción. La riqueza, el cuidado del idioma que él tiene, son cosas que uno no encuentra tan frecuentemente. Yo creo que es un universo personal, con un sello personal en la escritura, en la descripción, que bien vale la pena tener presente, que bien vale la pena releerlo de vez en cuando, ¿no?